noticia de último momento, hallaron sin vida a los dos artistas colombianos. Hablamos de Viking y de George Clown, en este caso, donde ya hay un cártel mexicano que estaría detrás de estas muertes. Hablamos de la familia michoacana. Nos vamos hacia Colombia para el encuentro urgente con nuestro compañero Sergio González. Sergio, te escuchamos. Así es, Maga, un gusto saludarte y reportar esta noticia que nos toma justamente en la calle, pero así trabajamos en D-News para toda nuestra audiencia en Latinoamérica, y es informar lo que está pasando. Las autoridades en México ya confirmaron que encontraron sin vida a los dos artistas colombianos. Hablamos de P. King y de DJ Regio Clown, quienes en los últimos minutos los encontraron sin vida en la zona de Polanco. Y la situación en que encontraron a estos dos colombianos realmente es una situación muy lamentable, Maga, porque los encontraron desmembrados. Es una situación que realmente empeora toda la ofensiva que están haciendo contra el narcotráfico. Las autoridades mexicanas sí están dando a conocer que hace parte al parecer, un cobro de cuentas de estos dos colombianos con carteles de la droga en México, y esta sería una de las firmas justamente de la familia Michoacán, quienes acostumbran a realizar este tipo de actos tan terroríficos, que es a sus víctimas desmembrarlas para que sepan que fueron ellos los que realizaron este tipo de hechos. Así que es lamentable, ya se estaba cumpliendo casi una semana sin conocer el paradero de estos dos colombianos, y hasta hace pocos días, este fin de semana, se conoció por parte de su expareja y por parte de la hermana de Viking la desaparición, y lastimosamente ahora lo estamos reportando que los encuentran sin vida en la Ciudad de México, por la zona de Polanco. Sergio, ¿cómo han llegado estos dos artistas a México y también a este barrio? Polanco es uno de los barrios también más ricos y pudientes del México. Sí, claro, mira, el DJ Regio Clown ya llevaba cerca de 5 años viviendo en Ciudad de México. Es quien invita al cantante de reggaetón, a Viking, para que pueda participar en las celebraciones de independencia de México, y por eso se presenta la semana anterior en una discoteca, en un antro, como le dicen en México, en un boliche, como le dicen en Argentina, para poder conmemorar estos gritos de independencia. Pero después de su presentación, que el primero en hablar de esto fue el presidente Gustavo Petro, diciendo que se han presentado en Sonora. Sonora saca un comunicado diciendo que no, que estos colombianos no realizaron ninguna presentación artística allí en esta región de México. Sale un pronunciamiento por parte del staff del reggaetonero diciendo que no. Ellos se presentaron en una discoteca en Ciudad de México. El día siguiente, el cantante de reggaetón sale a almorzar, va a su gimnasio justamente con DJ Regio Clown, y después tenían un encuentro con unas personalidades a las cuales no se conoce con quiénes se iban a encontrar. Allí es donde pierden el rastro. El manager del cantante de reggaetón, de Viking, ha dado a conocer que el último mensaje que él recibió de su artista fue hacia las 4:30 de la tarde del pasado martes. Desde ahí no conocía nada. Se acercó a las autoridades a decir que no sabía el paradero de su representante, que no sabía dónde se encontraba. Las autoridades en México le dijeron que tenía que pasar cerca de 24 horas para poder poner una denuncia formal por desaparición. Pasan esas 24 horas, ponen la denuncia y no se conoce de su paradero. Ya su hermana, a través de redes sociales, empieza a solicitar ayuda, y su expareja, que es una modelo muy conocida en Colombia, también empieza a poner en sus estados de Instagram la situación que se estaba viviendo. Tanto así que hasta artistas tan grandes como J Balvin en el mundo del reggaetón también se solidarizó y envió mensajes para poder encontrar Y, al cantante de reggaetón. y hasta ese momento no se tenía ninguna notificación o noticia con respecto a estos cárteles. No, Maga, no se conocía, no se sabía realmente con quiénes se iban a reunir ellos. El manager dice que desconocía la reunión, que no le fue avisado con quiénes se reunieron.
Por supuesto que esto va a ser parte de la investigación. Ujú. Si alguien del staff, alguien cercano a él, sí conocía con quién se iba a reunir, si tenía alguna cuenta pendiente, si estaba relacionado con algún grupo al margen de la ley allí en Ciudad de México. Y esto nos recuerda mucho lo que pasaba en Colombia, Maga, hacia finales de los 80 y principios de los 90, donde los capos de los carteles de Medellín, de Cali sobre todo, estaban muy relacionados con artistas. En Colombia los invitaban a sus fiestas privadas y pues les pagaban una gran cantidad de suma por este tipo de presentaciones. No Sí. sabemos si algo similar fue lo que le pasó a Byron Sánchez, a este cantante de música reggaetón, que junto a Jorge Herrera, pues hoy terminan muertos y al parecer vinculados con el Sí. narcotráfico de Centroamérica. Sergio, hace instantes se pronunció el presidente colombiano con respecto a este tema. Sí, a través de la tribuna que le gusta a él, de la red social Ujú. X, lo dio a conocer desde Nueva York, donde se encuentra para poder participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ha dicho lo siguiente, si producción nos ayuda para Sí. poderlo poner en pantalla, se ha referido de la siguiente manera, Maga. Dice, asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México o Estados Unidos mexicanos. Ya sabemos cómo escribe el presidente de los colombianos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas, a lo que obligan a la humanidad y América Latina. Finaliza diciendo el post por parte del presidente de Colombia, más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Acá lo que estamos viendo es a un presidente que en vez de enviar unas condolencias a los familiares en este trino de 3 párrafos en los cuales habla sobre la muerte de estos 2 artistas, no hay un mensaje de condolencia a sus familiares, sino que realmente es utilizar la política frente a la desertificación que le ha hecho Estados Unidos a Colombia en un Ujú. país que no está colaborando para acabar con el narcotráfico en el planeta y que recordemos es el principal productor de hoja de coca y el principal comercializador de cocaína en todo el mundo. Eso lo lleva a una circunstancia muy difícil para el presidente de la República estar hablando sobre esta situación. Ujú. 2 colombianos asesinados en el Sí. Estado de México al parecer, por Y, y, conflictos con el narcotráfico. y esto demuestra cómo cada vez más países o el poder que comienzan a ganar estas diferentes bandas criminales, las organizaciones criminales en los diferentes territorios de América Latina. Claro, Maga, esto es una economía ilícita que tiene muchos tentáculos y que hay muchas personas involucradas en este aspecto. Por supuesto que hay involucrados empresarios, políticos, los capos de los cárteles, por supuesto, que son los que lideran todo esto, pero estamos hablando de miles de millones de dólares en circulación por cuenta de estos cultivos ilícitos, por cuenta de los estupefacientes, que es el principal método de financiamiento de los grupos al margen de la ley. En Colombia, las guerrillas se fortalecen a través del cultivo de la hoja de coca, se financian también a través de la producción de esta hoja de coca en laboratorios clandestinos en las selvas de Colombia para vendérsela a los carteles internacionales. Otro esquema es de financiamiento que lastimosamente se vive en Ujú. Latinoamérica, es la extorsión, el secuestro, la trata de blancas, el mercado negro de armas, que todo eso que te acabo de nombrar lo hacen los grupos al margen de la ley en Colombia y los grupos al margen de la ley en México, en Centroamérica. Y esto, por supuesto, lleva a que la ofensiva por parte de las autoridades sea mucho más fuerte para poder disminuir todo eso que se está viviendo en la región por cuenta del narcotráfico. Sergio, de parte de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció con respecto a esto. Mira, hace pocos segundos estaba revisando las cuentas oficiales del Estado mexicano y también de la presidenta. No hay un pronunciamiento al respecto. Recordemos que en horas de la mañana el presidente colombiano le había solicitado a su par en México que le colaborara para poder Sí. encontrar a estos 2 colombianos desaparecidos. Desde ese entonces, ya Gustavo Petro en su hipótesis estaba diciendo que estaba involucrado con el narcotráfico. En esta ocasión hay que reconocerle, no se equivocó porque según las autoridades mexicanas sí estaría vinculado justamente con la familia de Michoacán y eso es lo que estamos viendo en este momento. 2 cuerpos de 2 colombianos dedicados al arte, dedicados a la música, a la industria del reggaetón, terminan desmembrados justamente
allí en Ciudad de México, en una de las zonas que muy bien tú lo dices, que es una zona muy de altos ingresos, como es la zona de Polanco, allí en la Ujú, ciudad mexicana. ujú. Sergio, de esto seguramente mañana en la presentación de Gustavo Petro vamos a escuchar alguna pronunciación. Es lo más probable, Maga, es lo más probable. Hay tres ejes en los cuales el presidente de la República va a intervenir hacia las 4 de la tarde hora Colombia, hacia las 6 de la tarde hora Argentina, allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vuelve a tener el privilegio de presentarse Ujú, en el primer día de debate de los principales mandatarios del mundo. El primer eje está relacionado con la paz total, de cómo para el presidente Gustavo Petro sí está funcionando la paz total, pero lo está haciendo en momentos en que los grupos guerrilleros y grupos al margen de la ley siguen teniendo gran protagonismo en el territorio colombiano. También va a hablar de su política antidrogas, una política antidrogas que para Estados Unidos no viene funcionando y por supuesto que yo creo que va a citar la muerte de estos dos colombianos en Centroamérica, allí en México, que está relacionado con el narcotráfico, porque lo vemos así en el trino que ha dado a conocer en los últimos minutos, relacionando esto, relacionando que es la única alternativa que tienen los jóvenes en Latinoamérica, que de esta situación de la muerte de ellos tiene que ver por un esquema antidrogas que fracasó y por supuesto que esa va a ser la línea mañana, dando dardos muy fuertes contra la Casa Blanca. Y la tercera postura que va a tener Petro en las Naciones Unidas va a ser la propuesta de generar un ejército de paz para poder combatir lo que está pasando en Oriente Medio. Y ujú, lo vamos a ver a un Petro que va a ser muy fuerte, claro. muy radical en contra de Israel y yo creo Ujú, que muy envalentonado cuando otros países están dando a Palestina como un Estado. Así que mañana él se va a mostrar como el gran salvador de la paz mundial. Yo creo que encaminado él sería uno de sus grandes sueños, ser Nobel de Paz y que no sea solo Juan Manuel Santos en Colombia, pero realmente que las cifras no le colaboran para llegar hasta ese punto. ujú. Bien, Sergio, ya regresamos con toda esta información de último momento. Cualquier información nos volvemos a comunicar. Claro que sí, Maga, estaremos muy atentos con esta noticia que realmente está enlutando a todo el sector musical y sobre Ujú, todo a los artistas de reggaetón en Colombia. gracias.